La ciudad de Zenbei ya es una ciudad muerta. Llena de soldados heridos y ancianos, sin provisiones ni refuerzos. Y yo, el noveno príncipe del Gran Imperio Chu, fui usado como carnada para retrasar al enemigo. Mi madre murió. Me desterraron a este lugar sin esperanza. La frialdad de la familia imperial es más penetrante que el miedo. Ja, ja, ja. ¿Los cobardes de Gran Chu ya tiemblan en las murallas? Ni siquiera necesito ordenar el asalto. Vamos a jugar a la cacería. Miren, estas son las primeras presas. Ja, ja, ja. ¿La defensa de Gran Chu es tan débil? Alteza, cuidado. Tío Zhao, no. Alteza, viva, viva. Gran Chu me abandonó, el mundo me traicionó. Este es el único recuerdo que mi madre me dejó. Huésped detectado. Contrato imperial despertado. Sello del destino, liberado. Sistema de almas bélicas inmortales, activado oficialmente. El sistema de almas bélicas inmortales a su servicio. La ariete de asalto de Manlan finalmente golpeó la puerta. Ejército, escuchen. La caballería arrasará esta ciudad solitaria. ¿Qué pasa? No hay civiles huyendo, ni soldados derrotados. Este humilde general, Li Siye, comandante de la Guardia Modao de Tan, saluda a mi señor. Estoy dispuesto a morir por mi señor. Ni. 1. Entendido. Ni uno solo. Entendido. Aplástenlos. En esta llanura, nadie detiene a la caballería. Avancen como un muro. Carguen. Bajo las cuchillas Modao de Tan, todos son iguales. Tercer nivel roto. Cuarto nivel roto. Quinto nivel roto. No puedes matarme. Soy el sexto príncipe de Manlan. Suéltame. Te daré oro, tierras. Silencio. Este humilde general, Lin Po Jun, está dispuesto a morir por su alteza. ¿Cuántos quedan con aliento en la ciudad? Menos de 500 pueden empuñar armas. Suplico a su alteza que resista unos días. La fuerza principal enemiga está en Ali. Suplico a su alteza que dé la orden. Reparar la puerta, resistir toda la noche. ¿Defender? La ciudad ya se fue. ¿Con qué defendemos? Transmitan la orden. Todos descansen aquí, vendas heridas. No defendemos. Preparémonos para contraatacar. Príncipe noveno Chuan, reciba el decreto. Atrevido Chuan. ¿Por qué no te arrodillas ante el decreto secreto del emperador? Habla si tienes algo que decir. Por mandato del cielo, decreto del emperador, el noveno príncipe, Chuan. Guardando la frontera, no pensando en servir al país, sino conspirando con los bárbaros lobos. Colaborando con el general enemigo, intentando traicionar la ciudad y rebelarse. Según la ley, merece la muerte. Considerando su linaje real, se le concede especialmente una copa de vino del emperador. Para que conserve su cuerpo intacto. Así lo ordenó. Así que desde el principio.
El emperador nunca quiso que viviera. Los 3000 guardias imperiales no vinieron a apoyarnos. Vinieron a recoger cadáveres. ¿Tonterías? ¿Eunuco ciego? Lo que cuelga en la muralla. Es la cabeza del vanguardia Tuobeali del reino de los lobos bárbaros. El príncipe nos llevó a luchar hasta la muerte y repelió al enemigo. ¿Y ustedes usan mentiras para calumniar a un héroe? ¡Qué insolencia! ¿Tonterías? ¿Tonterías? Un simple general lisiado de la frontera, ¿cómo se atreve a enseñarle a este sirviente? Si el emperador dice que conspiró con el enemigo, entonces conspiró. Esa cabeza quizás sea parte de su farsa, una treta de sufrimiento. Príncipe noveno, sé que sufres una injusticia. La ira y la gracia del soberano son su voluntad. Bebe obedientemente este vino, y yo me encargo. Yo desafiarme, incorporaré tu ejército privado a la Guardia Imperial. ¿Qué tal si te perdono el crimen de exterminar a los 9 clanes? La voluntad del emperador no se puede desafiar. Príncipe noveno, es hora de partir. Solo contaré hasta 3. Si no aceptas con dignidad, haré que la Guardia Imperial te ayude a tenerla. Atrévete, Chuan. ¿Te atreves a desobedecer el decreto? Soldados, capturen a este rebelde. ¿Desobedeces el decreto? Guardias imperiales, capturen a este rebelde. Préstame tu espada. A la carga. Capturen a este rebelde. Ah. La familia imperial sube sin metas y principios. El príncipe heredero gobierna con caos. Tratan a los soldados de la frontera y al pueblo como maleza. Hoy, yo, Chuan, juro aquí. A partir de ahora, no habrá más Granshu. Príncipe noveno, este mundo. Lo que el Granshu no puede defender, yo lo defenderé. A los enemigos que el Granshu no puede matar, yo los mataré. Desde hoy. Yo soy el señor de estas tierras salvajes. ¿Obedecemos las órdenes del señor de las tierras salvajes? Din consumiendo todo el valor de vitalidad, se abre el canal de invocación de tropas especiales. Shansanzao Zilon, con 3000 jinetes de caballos blancos, te seguiremos hasta la muerte. Señor, donde esté la justicia, allí estaremos, vivos o muertos. Donde esté la justicia, allí estaremos, vivos o muertos. El cielo es testigo, los caballos blancos son la prueba. Todo el ejército, atención a la orden. Zhao Yun, con los jinetes de caballos blancos, flanqueen por los lados. Y sigue, con la guardia de espadas largas, por el centro. Avancen y arrasen el campamento principal de las fuerzas de los lobos bárbaros. Vienen a buscar la muerte. Nosotros iremos a aplastarlos. Ataquen. Todo el ejército, cambien a flechas de fuego. Zilon, necesito estos 100.000 aliados. Esta noche brilla como el día. Este general obedece la orden.
Cantad, el permiso del ejército está arriba. Disparad flechas. Donde está la justicia, la vida y la muerte se siguen. El cielo lo atestigua, el caballo blanco es la prueba. Fuego. El enemigo ataca el campamento. Nadie se desordene. Formen la formación, rápido. Abandonen el perímetro. El ejército central forma el escudo. Preparen las ballestas de asedio y apunten. Caballería de la túnica blanca. Disparad. Matadlos a todos. Detectado. Soldados caídos. Se puede consumir valor de y sangre. Reconstruir cuerpo físico y espíritu. Activar. Activar después de la batalla. Sistema calculando todo el valor de y sangre actual. DIN. Cálculo de y sangre completado. Detectado. Anfitrión enfrenta posición de defensa pesada. Recomendado desbloquear. Ejército de armadura misteriosa de la Gran Tan. Desbloquear inmediatamente. Aplastadlos. ¿Quieres huir? La tierra de los bárbaros no permite que vengas y vayas a tu antojo. Todo el ejército, escuchen la orden. No aceptan condiciones. Los que se sometan serán, los que se opongan serán. Zauyun, lidera a los justos de caballo blanco, persigue a Utalie. Exterminad a todos los exploradores. No debe permitirse que envíe una señal de socorro. Isiye, lidera a los guardias montados del ejército de armadura misteriosa, sigue por el centro. Avanzad, atravesad y matad a los lobos bárbaros. Obedecemos la orden. Sistema desbloquea. General de logística especial. DIN. Consumir valor de y sangre para desbloquear al general de logística especial, Huatuo. DIN. Ley curativa de Huatuo activada. Puede reparar instantáneamente todas las heridas superficiales del ejército, aliviar la fatiga muscular. Sin pérdida de potencia de combate. DIN. Detectada no influencia de apoyo popular. Condición oculta para empleado. Activar la regla de valor de apoyo popular. Desbloquear. Valor de apoyo popular puede compensar el consumo de sangre para convocatorias. Mejora el valor de la tierra. Protege de combate de todo el ejército. Desbloquea beneficio oculto del sistema. Estabiliza la fortuna nacional. Debido a que el valor de apoyo popular ha alcanzado el estándar, se desbloquea el dragón de la tierra. Ahora exclusiva del emperador oficialmente activada. Y logro periodo de destrucción nacional acabado. Desbloquea simultáneamente unidad especial de asesinato. La guardia de blocado ya ha enviado un equipo de avanzada a infiltrarse en Chanan de Chu. Ejecuta tareas de contacto con inteligencia y desintegración de defensas. DIN. Consumir todo el valor de y sangre. Unidad especial desbloqueada. Comandante del campamento divino de la Gran Min, Mujin, 100 cañones de rojo.
Este general, comandante del campamento divino de la Gran Min, Mujin, se presenta. Señor. Te doy el tiempo de una varilla de incienso. Derriba la puerta de la ciudad, destruye las defensas de la muralla. Este general recibe la orden. Ja ja ja. Pequeño Chuan, ni siquiera tienes escaleras de asedio. Con unas cuantas tuberías de hierro rotas quieren derribar mi ciudadela centenaria. Es pura fantasía. Batallón divino, descarga unificada. Fuego. Segunda descarga unificada. Fuego. Zhao Yun, vea por su cabeza. A sus órdenes. Ah. Yo me rindo. Ofrezco tributo y sumisión. Cedo todo el territorio, entrego riquezas y bellezas, y un tesoro personal. Su Majestad, piedad, piedad. Ceder el territorio. Este vasto mundo. Lo conquisté yo mismo, espada en mano. No necesito que me lo cedas. Indetectada muerte del monarca enemigo. Reino lobo salvaje, fortuna dispersada. Felicidades, anfitrión. Logro oculto definitivo desbloqueado. Logro de aniquilación de reino. Recompensa exclusiva otorgada. General de los reinos combatientes, Bui, con 30,000 guerreros de Wei. Este humilde general, Bui, y 30,000 guerreros de Wei saludan al señor del vasto mundo. Ah. Li Siye, con la guardia Modao, confisca el tesoro del reino lobo salvaje. 100 años de acumulación, oro, plata, grano, suministros, hierro. Todos los carmados. 3 con Sota. Avance con el ejército azul. Bui y los guerreros de Wei custodian a 300,000 prisioneros del lobo salvaje. 100 por grupo. Confiscar todas las armas. Solo raciones estrategias. Supervisión limitada por la caballería de caballo blanco. Serán vanguardia. Abrirán camino, montañas o ríos. Cualquier movimiento, ejecución inmediata de todo el grupo. Zhao Yun y la caballería del caballo blanco como vanguardia. Avanzan al sur antes, despejando obstáculos. Recopilar inteligencia sobre Chanan. Entendido. Todo el ejército descansa un día. Mañana, levantamos campamento hacia el sur. Al sur. Movilizar todas las tropas del reino. 1 millón de soldados convergen en la ciudad de noche. Defender Chanan. Su Majestad, el 1.000.000 de tropas está reunido. ¿Asaltamos? 1 millón de soldados no son más que ovejas para el matadero. Es hora de que el carnicero estire los músculos. Sistema, invoca a Bai. Indetectado permiso de invocación exclusiva de general legendario. General de Reyes Combatientes, el carnicero, Bai. Desbloqueado, aura del rey asesino activa. Moral y poder de combate del ejército aumentan un 300%. Vitalidad del anfitrión alcanza nuevo pico. 7º nivel de artes marciales, cumbre lograda. Este humilde general, Bai, saluda a mi señor. Por mi señor, allanaré Chanan, exterminaré al enemigo, pacificaré el mundo. Por mi señor, allanaré Chanan, pacificaré el mundo, allanaré Chanan. Pacificar el mundo. Batallón divino de Chu al frente. 3 descargas unificadas para romper formaciones. Bai lidera la armadura negra como vanguardia. Bui lidera a los guerreros Wei para presionar. Todo el ejército avanza.
Matar al emperador incompetente, saldar la deuda de sangre. ¿Cómo te atreves a atacar al reino, hijo rebelde? ¿Cómo te atreves a asesinar al soberano y a tu padre? Eres un criminal eterno del Gran Chu. Serás condenado al oprobio por todas las generaciones. Chu Zen, entre tú y yo ya no hay lazo de padre e hijo. Permitiste que la emperatriz envenenara a mi madre, dejándola morir con injusticia. Eso es falta de memoria. Trataste los datos de luego. Me hablas de la tuya. Eso es falta de corazón. Y de los días para ser enemigo. Protege la paz de norte. Y me das la teoría. Eso es falta de justicia. Sin memoria, sin corazón, sin justicia. Como te ves más o menos. Hablas de ellos, La lámpara protectora está aquí. Ningún poder puede penetrarla. Si tienes el poder, rómpela. Mientras la barrera siga en pie, nunca entrarás en Chanan. Mujin, batallón Senji, en formación. Ataque proyectiles perforantes. Apunta al núcleo de la barrera. Tiki, Zhao Yun y sigue conmigo. Un ataque conjunto para romper la barrera. Orden recibida. Fuego. Es otra andanada. $50.000 élites avanzan con una fuerza que parece aplastar el cielo y la tierra. Hacia el Salón de la Armonía Suprema. Los civiles reclutados a la fuerza y los soldados de la frontera, todos serán licenciados. Se les dará provisiones para el regreso. Los oficiales leales al trono. Y los generales, funcionarios corruptos que traicionaron a los soldados fronterizos, serán ejecutados en masa. Como ejemplo pactos. Subordinado, recibe orden. Los generales valientes serán incorporados al gran ejército desolado, bajo el mando de Limpo Jun. Para custodiar las tierras del norte. Chu Zen. He vuelto. Hijo rebelde, ¿cómo te atreves a entrar con espada en la sala? ¿A conspirar para usurpar el trono? Ah. Fenger. Aner, tu padre se equivocó. Tu padre ya es viejo y confundido. Tu padre fue cegado por traidores. Ahora mismo redactaré el edicto para cederte el trono. Te doy el sello imperial. Te doy el reino. Te doy todo el Gran Chu. Por favor. Te lo ruego, perdona la vida a tu padre. Este trono, manchado con la sangre de tus hijos, está demasiado sucio. Este sello imperial, el padre de la sangre de las naciones, también está demasiado sucio. Hace 10 años, cuando mataste a mi madre. ¿Por qué me das perdonar la vida? 10 días, cuando decretaste arrojarme a la ciudad de Zenbei para que muriera. Hace 5 días, cuando me enviaste vino envenenado para que muriera entero. ¿Por qué no pensaste en perdonarme la vida? Hoy, la deuda de sangre se paga con sangre. El destino del Gran Chu se ha agotado, está podrido hasta la médula. No puede proteger al pueblo, no puede sostener el reino. A partir de hoy, se abole el nombre del Gran Estado Chu y se cambia a Gran Desierto. Yo soy el primer emperador del Gran Desierto. Larga vida a su majestad, larga vida. Bai, recibe la orden, establece las leyes militares del reino y disciplina al ejército. Defiende las fronteras. Cualquiera que ose desafiar al Gran Desierto, aunque esté lejos, será castigado. Este comité me ha aceptado.